Amigos de Ojo con Eso Televisión, eh, yo estoy de nuevo con Vladimiro Mujica en su segmento La memoria de Cándido, pero con la observación, Vladimiro, de que no es para ser cándidos hoy, todo lo contrario, tenemos que ser pues mucho más aguzados en el juicio, en la percepción de las cosas que están pasando. Particularmente a nivel de Venezuela. Me inquieta que la vez pasada hablamos de una ruta a Venezuela en la que los estudiantes estaban arrancando de distintas partes del país hacia el centro de la capital para respaldar la propuesta de salvación nacional de Guaidó. No he visto que haya hecho eco eso. Está ocurriendo. Tú que me la mencionaste, ¿le has hecho seguimiento? ¿Tienes información precisa al respecto? ¿Y qué resultas le verías a eso de acuerdo a cómo haya marchado? Mira, yo según entiendo, bueno, la marcha empezaba el 5, pero ayer me enteré que tomaron una decisión de tratar de hacer contactos esta semana y que en realidad van a empezar este fin de semana la marcha física por el país. Es decir, que difirieron ellos. Yo no sabía eso cuando hablamos la otra vez, que había un cambio de dirección. Mira, yo lo que te dije de esa marcha, que a mí me pareció interesante, es que trata de atacar un tema sumamente importante, que es que se ha perdido buena parte del contacto entre la oposición, la dirigencia de la oposición y la gente. Hay una gran desconfianza, una gran frustración, Escepticismo, más que otra cosa. escepticismo, sí, y que entonces, digamos, los estudiantes que conforman un sector por naturaleza fresco de la población podrían jugar un papel en que el escepticismo dé lugar a algún tipo de respuesta política, porque el escepticismo en sí mismo no resuelve nada. La frustración tampoco resuelve nada, pero es un hecho. Entonces, todo lo que se puede hacer en la dirección de darle una escapatoria a esa frustración, una salida a esa frustración y al escepticismo, hay que hacerlo, porque está claro que, digamos, si vamos a ver cuáles son los dos factores más importantes a los que el gobierno de facto les teme, son tres en realidad. Uno, el tema de las sanciones internacionales. Dos, los procedimientos que se están adelantando en la Corte Penal Internacional, que pueden conducir a un señalamiento específico contra personeros del régimen. Y la tercera es la posibilidad de que se produzca en Venezuela algún tipo de acto de desobediencia civil, porque es tanto el descontento, tanta la frustración por, por el tema de los salarios, de la economía, los hospitales, el COVID, la gasolina. Es decir, la vida de los venezolanos se ha convertido en un verdadero calvario. Pero eso es lo sorprendente, que hay Y una gama de factores coincidentes. Fíjate el de la pandemia y la vacunación, por ejemplo, y la gente se moviliza, reacciona, reclama, pero no explota. La gasolina, la misma cosa, el gasoil, sí, para los productores la misma cosa. Entonces el turismo está bloqueado por todos lados porque, o sea, con esas cuarentenas que se prolongan, que se suspenden, que se retoman, o sea, todo el mundo, todos los sectores económicos están perdiendo y los laborales también. Entonces, ¿dónde puede estar la espita? La espita que realmente dé lugar a que haya una reacción determinante para que esta situación se manifieste de otra manera, porque el régimen está ganando tiempo, ganando tiempo, ganando tiempo. Ya vamos por medio año y todo el mundo habla de elecciones y la gente lanzando candidaturas y otros debatiendo pues con el CNE, montando unos shows entre Diosdado y Enrique Márquez. Márquez. Entonces, no sé, o sea, eh, eso que tú me hablaste de la ruta, yo el primer día en el que tú me hablaste que comenzaba, yo vi una movilización, no sé de dónde hacia dónde, pero parece que se extinguió de la nada, o sea, hubo repliegue, hubo Bueno, miedo, o sea, como te digo, ayer me enteré
una reunión donde estaba, que los estudiantes tomaron la decisión de haciendo contacto con organizaciones en Ara, lo que anticipan como una campaña de represión del régimen, y entonces quieren tener todos los mecanismos aceitados para que eso no vaya a quedar encubierto, para que eso se sepa a nivel internacional. Yo no, hasta ahí te puedo decir, más de eso no sé. Ahora, yo sí creo que una movilización de ese tipo puede tener interés en despertar descontento. Ahora, tu pregunta de dónde está el punto de no retorno, dónde está lo que se transforma en un acto de rebelión o de desobediencia civil de la población, no lo sé. Yo no creo que nadie tiene una respuesta para eso. Y los ejemplos que tenemos en otra parte del mundo, ahí está Cuba. Cuba tiene más de 60 años en manos de un grupo que se apoderó del país, se apoderó de las esperanzas del país y al cual ha sido imposible hasta ahora desplazar del poder, incluyendo la realización de una pequeña y fracasada, bueno, pequeña no tan pequeña, pero de una fracasada intervención militar que fue la Bahía de Cochinos. Más todos los intentos de la CIA y todo lo que se ha señalado sobre Cuba. Entonces, es un problema mayor cuando un régimen tiene las armas y tiene el poder de la represión. Porque la pregunta que se le hace a la gente es, ¿cuándo se van a despertar? ¿Cuándo van los venezolanos a rebelarse? Y la respuesta que te da mucha gente es, rebelarse significa exactamente ¿qué? Que yo tengo que comprometer a mis hijos, a mi familia. Yo, bueno, eso requiere de un acto de convencimiento que no es trivial para nada fabricarlo, y sobre todo cuando mucha gente responde, aquí se dio una respuesta a los llamados a movilización, se asesinó a muchos venezolanos, se encarceló a otros venezolanos, la represión del régimen contra los militares es brutal. Entonces, en esas condiciones, decirle a la gente, ¿dónde está tu punto de no retorno? Yo creo que en muchos casos la respuesta es, no me corresponde a mí decir eso, aquí no hay liderazgo que nos convoque a eso, aquí no hay una... Entonces, yo no tengo una respuesta que darte a eso, Antonio, y además puede ocurrir también, como ha pasado en otras partes del mundo, que lo que ocurra sea un acto de rebelión aleatorio, algo que se produce sin direccionamiento político y que termina por ser la chispa que prende la pradera, pero eso es aún más difícil de anticipar. Entonces, nosotros estamos en una situación en la cual todo eso que tú estás señalando es verdad, lo que yo digo también es cierto, pero ha habido una imposibilidad y aquí me temo que hay que señalar las carencias de la oposición, porque eso lo hemos hablado varias veces. Lo que el régimen quiere hacer con Venezuela ya está claro, eso no tienen la menor duda. La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿y qué es lo que la resistencia está dispuesta a hacer para ofrecer un camino unificado, una estrategia unificada para los venezolanos? Porque lo que estamos viendo ahora es que hay por lo menos 3 caminos distintos abiertos y, como tú dices, hay una parte importante de los partidos y de la oposición que dicen, nosotros no estamos de acuerdo con lo del CNE, pero por otro lado están preparando sus candidaturas para gobernadores y alcaldes. Entonces hay una enorme inconsistencia. Ahora, del otro lado viene la pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que proponen ustedes? Si no quieren participar en elecciones, ¿dónde está la propuesta que quieren hacer? Exactamente en qué consiste la propuesta. Y entonces empieza otra vez este juego interminable de, bueno, necesitamos la presión internacional, la presión internacional va disminuyendo, el interinato de Guaidó le quedan 6 meses a menos que se encuentre una forma de reactivar el mandato de la Asamblea, porque el mandato de la Asamblea, la comisión delegada, era por 1 año. Luego está el tema del referéndum revocatorio, que es una propuesta muy interesante y que le han caído encima, porque cómo se va a revocar a alguien que es un usurpador, y resulta ser que
No, esa lo que objeción. pasa es que el revocatorio se cuestiona porque ya se recogieron firmas en un momento dado Sí, a través de la sí. sociedad civil que valdrían para considerarlo como un revocatorio per se, pero eso tampoco funcionó y las instancias internacionales no lo aceptaron como tal tampoco. Bueno, igual salimos en decenas, centenares de manifestaciones. El gobierno de Chávez se cayó y la gente quiere transitar ese camino otra vez. O sea, el que se haya transitado el camino al revocatorio, yo no es que estoy diciendo que estoy convencido del revocatorio, no. Yo estoy diciendo, ese tipo de argumentaciones tampoco van para ninguna parte, pero tú dices, ya lo intentamos. Bueno, ya lo intentamos y de hecho lo que se quiere proponer ahora, todo el acuerdo de salvación nacional que está proponiendo Guaidó, ya lo intentamos, ya se han hecho intentos en hacer negociaciones. Y esto es otro intento. Bueno, imagínate, en la guerra, es decir, por tomar un caso, en la guerra de Vietnam, mientras había guerra en el Vietnam, las sesiones de conversaciones de paz se hacían en París. Y entonces pues, llegaban los delegados y decían, bueno, aquí vamos a conversar, pero mientras tanto nos estamos matando ya. Y en Venezuela lo que hay literalmente es una situación de guerra no declarada. Entonces, eh, aquí hay que aterrizar en preguntarse realmente, ok, no me digas lo que no se puede hacer. No, no estoy hablando de ti, me refiero a cualquiera. No sigamos diciendo lo que no se puede hacer. Dime lo que sí se puede hacer. Y eso hay que preguntárselo a los líderes de la oposición, decirle, dime y a cualquiera, dime lo que sí se puede Lo que hacer, no pasa me es que sigas diciendo lo que no se puede hacer. el camino que nos han escogido sobre lo que sí se puede hacer es conversar y dialogar. Y ese diálogo tampoco cuaja en ninguna parte, ni siquiera tienen sede, ni siquiera sabemos quién va a representar a quién, ni siquiera sabemos sobre qué tópicos se va a comenzar a discutir y bajo qué condicionamiento. El único que ha puesto condicionamiento es Maduro. 4 puntos. Inclusive el Sí, último fue pues, que se hiciera abierta y públicamente. Ya por ahí hay algunos haciendo coro a sí esa propuesta, pero que una manera de sabotear es la propia sabotearlo, sí. discusión. Exacto. Es que ya lo dijimos, mira, el gobierno de Maduro se ha ido fortaleciendo. El gobierno de Maduro le teme aparentemente solamente a 3 cosas: las sanciones internacionales, la posibilidad de una acción penal en su contra y la posibilidad de un acto de desobediencia civil. Bueno, sí, ahora acaban de reflotar lo de la Corte Penal Internacional, pero ¿Mm? entonces es una jugarreta, que sí, que no, que la fiscal dijo, que va a decir que no, que ahora es dentro de 15 días, que pronto, y esa mamadera de gallo pues va a volver a ocupar el tiempo día a día Bueno, y no yo creo que, llegamos a ningún. bueno, yo no sé si una, no Bueno, sé si una mamá de gallo. igual que Lo lo que que pasa es pasó, que una igual, situación tan es que desesperada, lo del CPI, Vladimiro, está como lo de Alexa A. ¿Me entiendes? Todos los días va, todos los días viene, todos los días lo extraditan. Bueno, igual, la Corte Penal hará tal cosa, sí lo va a hacer, no, requiere un paso más, hay que esperar tal y cual decisión adicional. Y en eso se va la vida con un cuento permanente y el hombre en sigue eso se va la vida, y el país se porque está son las hundiendo cada día decisiones, más. porque, bueno, y sí, pues, porque es una situación de guerra del gobierno contra su propio pueblo. Claro que en eso se va la vida, a menos que se te ocurra otra cosa. Entonces, No, no, lo que ocurre, yo no tengo, no, no, yo no digo a ti, yo no digo a ti, yo no digo a ti, yo digo, a menos que a alguien se le ocurra otra manera de proceder que sea completamente distinta a lo que estamos diciendo, ¿ves? Porque por otro lado, quienes defienden los espacios electorales, a pesar del origen muy discutible del CNE, dicen, mira, no nos queda sino ir construyendo de a poco porque no tenemos ninguna otra alternativa, y dicen, vamos a las elecciones, vamos a disputar esos espacios y de ahí se sigue construyendo. Entonces la respuesta es, pero es que eso no resuelve nada. Y la respuesta que viene de allá es, no resuelve nada en cuanto al problema de fondo, pero permite una ruta para ir construyendo. Entonces, nosotros tenemos un desencuentro brutal dentro de la oposición. Y ahora te voy a decir una cosa más. El panorama internacional, que lo hemos tocado en varias oportunidades, ¿qué es lo que nos está enseñando el panorama internacional? Que independientemente de la acción de los sectores chavistas y sus sucesores, el foro de Sao Paulo primero, el foro de pueblo, etcétera, esas acciones ya las conocemos. Pero lo que estamos viendo también, y lo está analizando gente que no tiene absolutamente nada que ver con el chavismo, es que hay una responsabilidad de los sectores defensores de la democracia en nuestros países en no hacer absolutamente nada para corregir las causas de apoyo que el populismo autoritario encuentra en nuestros países. Y Claro, y, eso no, y tiene que ver, a la prueba está la forma brutal en que Daniel Ortega está deteniendo a candidatos presidenciales para quedarse él solo.
Bueno, Ahí está sí, el caso de Perú, donde, o sea, un empate técnico a exactamente. estas alturas, un empate técnico a estas alturas de la democracia frente al izquierdismo, o sea, denota que la democracia ha Bueno, hecho el trabajo. exactamente, no ha hecho el trabajo. En Colombia, mira lo que está ocurriendo en Colombia. Ahora, se puede decir que la explicación universal es que los comunistas autoritarios están debilitando la democracia. No, eso no es verdad. No, la democracia ha dejado de Nosotros, actuar, que es muy la distinto. democracia ha dejado de actuar y eso es algo que se está cada vez reconociendo con más fuerza y que es necesario retomar la discusión y decir, mira, la democracia en Venezuela, tuvimos 40, 50 años de la mal llamada Cuarta República. Lo que te digo es que a la par que se construyeron oportunidades, carreteras, el Guri, las universidades, a la par que se construyeron eso, se permitió que creciera en el país la exclusión, la pobreza urbana. Eso Sí, estaba ¿no? advertido. El desaprovechamiento obsceno de los recursos. Así es, así es. Entonces, bueno, la actuación de los empresarios que en este momento están teniendo unas discusiones muy interesantes y muy importantes en el seno de Fede Cámara sobre precisamente cómo repensar la actividad empresarial en el país, bueno, eso debería ser un punto muy importante de discutir, que no tiene nada que ver con el chavismo, tiene Pero que ver con fíjate, sí, defender pero ok, la democracia pero fíjate desde bien, adentro, porque Vladimiro, los otros son los ataques. fíjate bien, el régimen se la pone supuestamente fácil al sector privado. Vamos a las zonas económicas especiales, pero al lado te voy a montar una comuna. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde este tipo de propuestas y formulaciones económico-políticas Yo no no me las toma en refiero cuenta nadie. Yo no me refiero a los arreglos políticos entre los empresarios rehenes. Yo me refiero a la reflexión que están haciendo los empresarios sobre cómo estarían ellos en una situación en la cual el país se empieza a reconstruir. No me refiero a acuerdos que se van a por una zona, no me refiero a eso. Me refiero a la visión que pueden tener, igual que las universidades. Las universidades están destruidas. ¿Qué corresponde? Tratar de reparar las universidades como las teníamos antes. Eso es imposible. Lo que corresponde es pensar a futuro, y pensar a futuro es algo que tenemos que hacer los universitarios. Lo que te quiero decir es que es muy, yo no quiero usar la expresión de que es muy fácil. Nosotros ya estamos prácticamente terminalmente acostumbrados a asignarle toda la responsabilidad por los desastres de Latinoamérica a la práctica del populismo autoritario. Y resulta ser que es tiempo de que nos pongamos a pensar cuál es la responsabilidad nuestra, sin dejar de defendernos del chavismo, porque si no, no tenemos ningún futuro. Pero realmente aquí tiene que haber una reflexión de decir, mira, el tema de la pobreza en Latinoamérica, la presencia de los pobres ayuda cuando adquieren vocería. El populismo autoritario los controla. Entonces tú dices, pero espérate, entonces, ¿y esa pobreza quién la creó? ¿El populismo autoritario o existía antes de que yo llegara? No, mira, Entonces, ve la manera más fácil de imponerte la pobreza a ti en el Estado. No atiendo los servicios, dejo que se destruyan los que existen y en consecuencia ni la empresa privada ni nadie de manera particular puede emprender nada sin servicios adecuados. Y sin servicios no hay ese otro crecimiento. componente, esa es la pobreza por diseño que ha hecho el chavismo. Pero yo Entonces, me refiero a la pobreza que se encontraron, a la pobreza que se encuentra el populismo autoritario como su base de sustentación cuando empiezan una aventura, que es lo que está pasando en el Perú. En el Perú, bueno, es un análisis muy complejo, pero ¿cuál es una de las cosas determinantes? Bueno, que hay una separación brutal entre el nivel de vida, las expectativas, la comprensión del país, etcétera, de la ciudad de Lima y la así llamada las zonas campesinas, pues las zonas rurales del Perú. Y esa diferencia brutal que no la creó Castillo, Castillo se está aprovechando de ella. Ahora tú dices, espérate, eso no estaba advertido que podía ser así. El caso de Bolivia, ¿cómo es posible que Morales, después de todo lo que hizo autoritario, que lo declaraba, regresa al partido de Morales a Bolivia? ahí está el ¿Cómo es detalle. posible? Bueno, que ahí está el detalle, que no se resuelve simplemente diciendo, no, el problema es que los chavistas son así. Pues sí, claro que son así. No, no, que Pero, y la, tenemos unas sociedades descocadas completamente. y la responsabilidad nuestra de los defensores de la democracia, ahí está el caso de Chile, un país que no logró transformar la constitución de Pinochet cuando podía Ahora la quiere cambiar. creó todo un sistema bueno, creó toda una generación de jóvenes
que salían y no encontraban ningún trabajo porque quedaban con unas deudas de comunales. Entonces, ¿qué se convirtió eso? En la clientela del Partido Comunista, Ok, que ahora apareció pero como ahora el van a partido más estar importante de Chile. enchinchorrados, ahora van a estar enchinchorrados, quién sabe por cuánto tiempo mientras se cambia la constitución. Del resto el país no avanza, Bueno, cae en un marasmo igual que han bueno, caído los otros y entonces más presa bueno, fácil está bien, pero del populismo pero ¿de quién nuevamente. es responsabilidad eso? ¿De quién es responsabilidad No, de eso? todos los sectores en común, de todos los sectores en común, yo Exacto. no culpo Bueno, a uno. es que ese es el punto, es que nosotros vamos a tener que empezarnos a preguntar muy en serio cómo pasa lo que pasa, o sea, por qué Latinoamérica es prácticamente la tierra del tobogán donde las democracias viven un rato y entran en un tobogán y colapsan y después, o sea, es tiempo de que los defensores de la democracia, nosotros, nos hagamos ese tipo de preguntas y encontremos una respuesta distinta a que lo que pasa es que los enemigos de la democracia que conspiran contra ella, no, 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 no. ¿Qué es lo que hacen los defensores de la democracia? Que le abre camino a los enemigos. Sí, pero Vladimiro, tampoco ha habido una fuerza superior que imponga la convergencia como la única fórmula de salvación nacional de un país, sino la prevalencia mía por encima de ti Bueno, y no bueno. la convergencia. Y ese es el grave problema. Bueno, como yo te he dicho en otras oportunidades, uno le puede echar de todo a sus adversarios, de la represión, de lo único que no le puede echar la culpa a sus adversarios es de su propia estupidez. Bueno, y lo ¿Okay? vemos a nivel lo vemos a nivel de familia, lo vemos a nivel de gremio, lo vemos a nivel de grupo deportivo, en todos lados pues es la misma tendencia. ¿Entiendes? Entonces, con factores así va a ser muy difícil. Entonces, por eso yo te digo, yo no sé cómo los estudiantes se plantearon pues que el manejo de la ruta de Venezuela o quien los haya alentado es la Bueno, fórmula lo para... que yo te digo, o sea, yo no Cuando tú me tengo lo planteaste la semana pasada, yo no te quise hacer objeciones, pero yo yo no vi que tengo el no iba detalle, para yo te ningún di lado. lo que iba a pasar y entiendo, bueno, está bien, vamos a darle un chance más, porque entiendo que arrancan este fin de semana, pero no sé Vamos a más nada. esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, pero de todos modos quería Esperemos. conversarlo contigo hoy porque fue un No, tema seguro, central seguro. de nuestra plática anterior y no se dio, ok, hubo No factores sé yo, no, seguro. se Sí, reconsideraron, pero vamos a esperar entonces este fin de semana y vamos a, volvemos a hablar la que viene, vamos a darle un chance, hablamos la ya semana que viene. como dice, con los perros, los pelos negros del burro en la mano, como dice, ¿no? Con los pelos negros del burro negro, porque si Es, tiene pelos marrones del burro negro, no vale. por Tiene que eso, ser el burro negro. bueno, el burro negro. Bueno, Ok, entonces bueno, vamos a ver, de todos bueno, modos, buenísimo. nosotros seguimos Estamos expectantes, a nosotros lo que nos corresponde es ir evaluando paso a paso lo que va ocurriendo sí, sí, seguir la conversación. y, bueno, y Bueno, alentando hasta donde se pueda pues las rectificaciones debidas, ¿no? Ok, eso. a ver si llegamos al llegadero Un abrazote, pues. igualmente.